Bien. A ver, entonces, por favor, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver, ya habíamos puesto la función. Bueno, a ver, vamos a dibujar. ¿Sí? Aquí quedamos que teníamos tiempo y aquí yo le puse, bueno, vamos a ponerle brillantez en función del tiempo. ¿Sí? Aunque en física B es una letra que está reservada para el campo magnético. ¿Sí? La B. Pero bueno, aquí vamos a aplicar para B. Entonces, nos decía el ejercicio que el promedio era de ¿cuánto? De 4. 4 no dice la unidad, ¿sí? No sé si sean luz, candelas, no sé qué onda, pero pues bueno, no nos dice el libro, vamos a dejarlo ahí en 4. Y tiene una variación de más o menos, ¿cuánto? ¿Verdad? Nosotros la habíamos hecho con una triangular, así con triangular no está mal, ya no me dio tiempo de sacar los tiempos, mañana se los paso después. Pero no está mal, también se puede hacer con esa triangular, pero sí es mejor con la senuidad, sobre todo porque se maneja más fácil la cuestión del periodo y todo eso. Entonces aquí tenemos un valor máximo de 4.36, ¿verdad? 35. Y un mínimo de... ¿Vale? Ok. ¿Sí? Ahora nosotros podemos hacerla con una seno o con una coseno. Si la hacemos con coseno, el valor inicial va a ser el máximo. Si la hacemos con seno, el valor inicial va a ser el promedio. Yo creo que es conveniente con coseno. Es decir, el científico, el investigador, parte de la hora donde hay máxima brillantez, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a analizar. Entonces, empezaríamos desde un máximo, que en términos físicos de la función coseno, viene siendo la cresta, ¿verdad? Cresta, acuérdense, valle, y los nodos es donde se interseca con la línea de equilibrio, ¿sí? Pero aquí para hacerla bien hay que dibujar el periodo, ¿cuál es trazar el periodo? El periodo era de 4.6, ¿verdad? ¿4.6 días o cómo era? No, 5.4. 5.4. 5.4, 10.8. ¿Sí? ¿Qué sigue? 16.2. ¿Sí? No. Sí, ¿verdad? Sí, 16.2. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber un ciclo completo, otro ciclo completo, otro ciclo completo. ¿Para qué? Para que la gráfica sea así. A ver, vamos a hacer a lo mejor que se pueda. ¿Cuánto es la mitad? 4.2.7. 2.7. Aquí 5.4 más 2.7, 8.1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esto por qué? Porque de esa forma vamos a hacer eso. ¿Sí se me ocurrió? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque nos dice que cada 5
6.4 se tiene el máximo, máxima iluminación, ¿verdad? ¿Qué dice así, verdad? Obviamente la mínima iluminación tiene que ser a la mitad, no hay de otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí están de acuerdo que nos está dando el periodo, no recuerdo. Ahí nos está dando el periodo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ven? Ok. Entonces, ¿cuál es la que vamos a utilizar como base? Coseno. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien. La coseno normal la voy a dibujar. La voy a trazar también. Acuérdense que la coseno normal tiene una amplitud de 1. Bueno, varía entre -1 y 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces vamos a pensar que aquí no lo voy a hacer con 1 porque va a quedar muy chiquita. ¿Sí? La voy a hacer un poquito más grande. O sea, vamos a suponer que es así. ¿Verdad? Porque están de acuerdo que si esto es 3.651, pues es como por ahí, pero queda muy pequeño. Nada más es para comparar. Ahora, el periodo es de 6.28. Todos están de acuerdo que es 6.28, ¿verdad? Porque es de 2pi. ¿Sí o no? Eso ya lo explicamos. Y eso tiene que estar, pero bien entendido. La frecuencia angular vale 1 y la frecuencia angular es 2πf. Entonces, la frecuencia natural es de 1 sobre 2pi, el periodo es el inverso de la frecuencia, por lo tanto vale 2pi. ¿Sí o no? Eso tiene que entenderlo, ¿eh? Ok, entonces 6.28 pensemos que es más o menos por aquí. 6.28 por 2 es 12. ¿Cuánto? 56. Muy bien. Por aquí. ¿Sí? Nos vamos a dibujar el seno normal. Vamos a hacerla con verde. Perdón, el coseno normal, más o menos sería así. Me quedó muy feo. ¿Dónde corta? A ver, ¿dónde corta? Bueno, aquí la mitad es 3.14, más o menos por aquí la mitad. Entonces sería más o menos así. ¿Sí están de acuerdo? Muy bueno. Aquí llega y luego más o menos. ¿Sí o no? Ese es el coseno normal. Entonces, ¿cuántas transformaciones le estaremos realizando al coseno normal a la mamá, ¿verdad? Esta función para llegar a esto. ¿Cuántas? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Alargamiento vertical y desplazamiento vertical hacia la. Acuérdense que este es el origen. ¿Ven? Ok. ¿Cuál es primero? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es primero? La compresión. ¿Verdad? Si se fijan que se comprime, ¿por qué? Porque el periodo es así y ahora se hace un poquito más chico. ¿Sí se fijan que se hace más pequeño, verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sacamos ese factor de compresión o esa nueva frecuencia angular? Físicamente es la frecuencia angular. Yo les había propuesto una regla de 3. ¿Aquí cuánto es la frecuencia angular? 1. Y 1, con una frecuencia angular de 1 es un periodo de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Lo hicimos con regla de 3. ¿Se puede hacer con regla de 3? Sí. ¿Por qué? Acuérdense que no hay que aplicar la regla de 3 a lo güey. Hay que saber cuándo aplicarla. La regla de 3 solamente se aplica cuando las relaciones son proporcionales. Y si se fijan que aquí hay proporción, ¿verdad? ¿Sí o no? Estas son relaciones proporcionales, entonces sí vale la regla de 3. No hay que aplicarla a lo güey, ¿eh? ¿Vale? Por no decir a lo... Ya saben. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora la frecuencia angular 5.4, verdad? ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Por qué? Porque el 5.4 ahora es cuando debe de dar un ciclo completo. Entonces, ¿cuándo va a ser ese nuevo valor? Le voy a llamar W. Ese nuevo valor de la frecuencia angular. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? Rápido, háganlo la cuenta. ¿Qué están esperando, muchachos? Por favor. Ya vinieron haciendo películas. A ver. ¿Cuánto da? ¿Cero punto qué? 0.8594. ¿Ven? ¿Da eso? Bien. Entonces, la primera transformación es así, una compresión, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y va a ser bien. Vamos a poner el punto 86, ¿no? Vamos a redondearlo. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Ok. Esa es la primera transformación. Segunda transformación, ¿cuál sería? Sí, el alargamiento. ¿Están de acuerdo que primero es el alargamiento? ¿Por qué? Porque el alargamiento implica multiplicar la anterior por un valor. ¿Sí o no? Si yo hago primero el desplazamiento vertical, al multiplicar por ese factor voy a multiplicar el desplazamiento y las cosas ya no van a estar bien. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende? Y además vamos de adentro hacia afuera, es lógico que sigue el producto, ¿no? De la función por ese número que lo va a alargar. ¿Se entiende o no? O sea que la segunda transformación es una cosa como esta. Acuérdense que lo hago en base a la anterior. ¿Sí o no? ¿Y ahora por qué factor va a ser? ¿Cuánto vale el valor por el cual se tiene que multiplicar? De hecho, no es un alargamiento, ¿o sí? No, es una compresión. Es una compresión horizontal, vertical. ¿Sí o no? Sí, porque es 1.35. Es una compresión. Aquí se ve, acuérdense que esta la tuve que hacer así chiquita, porque de otro modo hubiera quedado muy chiquito, ¿sí o no? ¿Sí? Y además, pues ya no va a valer la escala. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué ya no va a valer la escala? Porque aquí estoy diciendo que esto es 3.36. ¿Sí se fijan que sí? Perdón, 3.65. Si esto es el punto 65, esto no puede ser punto 70, creo que va a ser punto 70, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Es un bosquejo. ¿Sí se entiende lo que es un bosquejo? O sea, es una gráfica que no es exacta. ¿Sí están de acuerdo que esta distancia es punto 7? Creo. No concuerda porque esto es 3.65, pero es una forma para más o menos ver cómo va a salir el asunto. Porque si yo lo hago como debe de ser, quedaría muy chiquita arriba y ya no es muy práctico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces se va a comprimir. ¿Cuánto va a valer ese factor? ¿Cuánto? 0.35. Luego. Ok, ahí está. Luego, ¿qué sigue? El desplazamiento vertical. O sea que va a ser así. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Ah, y una cosa, aquí no es X, es Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? La variable es X. ¿Están de acuerdo?
A ver, entonces vamos a... Pásame el cable, por favor, ingeniero. Gracias. Vamos a ver entonces con la matemática. A ver. Ese no es el de ustedes es el de acá. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a copiar todo esto. Y nada más modificamos. Porque vamos a graficar. A ver, díctenme la primera función. Es la coseno. ¿Qué pasó? ¿No? Coseno de t. Luego, ¿coseno de quién? Luego, vamos a... Sí, pues es... Vamos a ponerlo de 2pi. El periodo, perdón, el intervalo en el cual vamos a graficar. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿No quiso, verdad? Ah, ¿por qué no quiso? Porque yo quiso, le estoy poniendo que la variable es x y la variable es ¿quién? T. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Oigo? Bien. ¿Cuál es la coseno? ¿La azul? ¿La azul? A ver. A ver, permítanme. No saben que estamos mal en la frecuencia angular. Permíteme. Es que, a ver, tenemos un detalle. La va a comprimir. Acuérdense, si ese número que comprime horizontalmente es mayor, si comprime tiene que ser mayor que 1. Si alarga, tiene que ser entre 0 y 1. Entonces aquí estamos alargando porque es 0.86. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que va a ser al revés, va a ser 1 sobre punto 86. Sí, va a ser 1 sobre W. A ver, ¿cuánto es 1 sobre W? 1 sobre punto 85 o 94.
¿26? 1.16. A ver. No, ahorita todavía no voy. Ay, perdón. 1.3616, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense. A ver, ahí les va. La azul es la coseno normal. ¿Sí o no? La que comprimimos, la naranja. ¿Sí o no? La que comprimimos horizontalmente. O sea, esta de aquí. La naranja. Luego comprimimos verticalmente y es la verde. ¿Sí están de acuerdo? Y luego desplazamos hacia arriba y es la roja. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, vamos a ver si es verdad todo esto. ¿A qué me refiero a que sí es verdad? Acuérdense que había dicho que ¿cómo se llama? El valor cuando se tiene la máxima iluminación era 5.8, ¿verdad? 5.4. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. A ver, vamos a ver. ¿Sí, verdad? ¿Es ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? En 5.4, vean. Obviamente yo empiezo en 0. Nada más que ahí lo puse con valores positivos y negativos para que hiciera la gráfica. Pero vean, es lógico que yo empiezo en 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces la máxima se tiene, ¿qué? En 5, cada 5.4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasó, ingeniero? Adelante. Ya ves que querías comentar algo. Sí, que era 2 pisos de 5.4 para sacar el 1.16. Bueno, yo no había puesto 2 pisos. Sí, sobre todo acuérdense eso. Digo, gracias. Perdón que te haya interrumpido, pero es que si no, luego perdí la idea. ¿Vale? Acuérdense que que lo horizontal es al revés que lo vertical, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, en lo vertical, si sumamos a la función, desplazamos hacia arriba. Si restamos a la función, desplazamos hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Pero en lo horizontal, si sumamos a la variable, desplazamos a la izquierda, y si restamos, desplazamos a la derecha. ¿Sí o no? Ahora, en lo vertical, si alargamos, multiplicamos por un número mayor que 1. Si comprimimos, por un número entre 0 y 1. ¿Sí o no? Y en lo horizontal, si alargamos, es al revés. El número tiene que ser entre 0 y 1. Si alargamos. Y si comprimimos, tiene que ser mayor que 1. ¿Sí o no? Por eso es que aquí ese número tiene que ser mayor que 1 y tiene que ser el recíproco. O sea, no está mal lo que hicimos, pero nada más que faltó dividir entre 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Faltó nada más eso. Pero todo lo demás, lo de la regla de 3 y todo eso sí está bien. ¿Sale? ¿No oigo? ¿Sí? Bueno, a ver entonces, ¿qué otro podemos hacer? Vamos a buscarlo. A ver, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. ¿Qué página era? ¿Mande? Vamos a ver qué otras cosas interesantes hay por aquí.
Logaritmos. Sí, logaritmos ya los vimos, pero no hemos hecho ejercicios. Entonces, pero es que eso viene con función inversa. Y función inversa todavía no la hemos visto. A ver, vamos a hacer ejercicios de funciones. Miren. Hicimos... A ver, de estos iban a venir, agárrense uno. ¿Cuáles gustan? Miren nomás. Ahí es... ahí, ¿qué debería de decir este ingeniero? Ahí. ¿Qué debería de decir? $35. Debe decir qué cosa. Atáscate, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? A ver, dale. Ya le borramos, ¿verdad? Para que se... ¿Sí? ¿Cuál? ¿De ahí cuál hicimos ya? ¿Cuál fue el que hicimos? El 15, ¿no? No, sí dice de los A ver, dice, en la superficie del océano, la presión del agua es igual a la presión del aire sobre el agua, que es de 15 libras por pulgada cuadrada. Debajo de la superficie, la presión debida al agua se incrementa 4.34 libras por pulgada cuadrada cada 10 pies por cada 10 pies de descenso. Expresar la presión del agua como función de la profundidad bajo la superficie del océano. ¿Cuál es la profundidad si la presión es de 100 libras por pulgada cuadrada? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí le entienden ahí al ejercicio, no? A veces es muy bueno hacer un dibujito del problema. A ver, aquí yo tengo el océano, ¿sí? El océano, y por cada 10 pies, aquí son 10 pies, 20 pies, 30 pies. Aquí póngale un barquito para que se vea que es el mar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Aquí el... ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí va a ser de cuánto? 4.34 libras por pulgada cuadrada. ¿Aquí cuánto va a ser? 8.68, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? más los 15 libras que hay. No. Pero es que dice, debajo de la superficie la presión del agua se incrementa 4.34 por cada 10 pies de descenso. Entonces aquí va a ser 4.34, 8.68. Sí, o sea, sí entiendo pues, pero aquí nada más estoy poniendo los incrementos, pues no el total. ¿Sí?
¿Sí me explicó? ¿Vale? Y sobre todo esto lo van a entender. ¿Cuánto sería aquí? Aquí son libras por pulgada cuadrada. ¿Aquí cuánto va a ser? ¿Cuánto? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Ok, entonces hay que sacar hay que obtener una función que represente el incremento de la presión conforme vamos descendiendo. ¿Sale? ¿Sí? Bien. ¿Esta relación cómo va a ser? ¿Cómo es esta relación? Es lineal. ¿Sí están de acuerdo? Es lineal. ¿Sí? Podemos hacerla de dos formas. Una forma sería con puntos. ¿Sí? ¿Qué puntos? Bueno, pues por ejemplo aquí en la superficie sabemos que es de 15, ¿verdad? ¿15? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y ya después por cada 10 pies pues va a ir aumentando esa tasa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí hay dos formas en cómo lo podemos hacer. Una forma sería con puntos, ¿sí? Por ejemplo, en la superficie y en la otro valor de profundidad. ¿Sí se fijan que este y este me da un punto, verdad? Es decir, un punto sería 0,15 y el otro punto sería 20,8.68. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el problema tiene una cosa muy importante. Y fíjense bien, si yo lo hago con puntos tengo que tener cuidado. Yo considero que lo más adecuado sería analizarla con la de pendiente ordenada al origen. ¿Por qué pendiente ordenada al origen? Porque si se acuerdan, esa fórmula es así. ¿Sí o no? Esa es la pendiente ordenada al origen. ¿Sale? ¿Qué necesito encontrar? Necesito encontrar la pendiente y la ordenada al origen. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la pendiente? La pendiente, recuerden que es el número, es el factor de la variable en la función lineal, y me va a ir indicando esa tasa de variación. La tasa de variación. Por eso es que la pendiente tiene mucha relación con la derivada, aunque todavía no hemos visto las derivadas. ¿Sí? Una derivada es una razón de cambio, es una tasa de cambio. La pendiente me va a ir diciendo cómo varía la variable dependiente con respecto a la variable independiente. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Y quién es la independiente? ¿Quién es la variable? La profundidad, esa es la variable independiente, y la dependiente, la presión. ¿Están de acuerdo? Es decir, la presión es función de la... Ya le iba a poner en función de P de profundidad, pero vamos a ponerle... a ver, no me gusta utilizar mucho el inglés, ¿verdad? Porque ya le iba a poner D de deep, ya ven que profundidad es 5, ¿sí o no? Profundo. ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos D? ¿Mande? Pero la F se puede confundir con la definición. ¿O le ponemos la D? ¿De deep? ¿De profundidad? Vamos a ir de distancia, pero distancia de baja, para que no juguemos así tan mal. Hay que estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Y sobre todo que el español es más chico que el inglés. Mucho mejor.
¿Sí o no? De hecho, sí saben que en Europa prefieren el español que el inglés, ¿no? ¿Quieren hablar? Sí, lo prefieren. Tú te vas a Francia y si les hablas inglés hasta te dicen. En cambio, si hablas español dicen, pues órale, más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, eso es importante. Dijimos que la tasa de variación, la pendiente, es la variación de la variable dependiente con respecto a la independiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente? La pendiente me va a indicar cómo cambia, ustedes mismos me lo acaban de decir, la presión con respecto a la profundidad, porque estamos diciendo que es cómo cambia la variable dependiente con respecto a la independiente. ¿Cómo cambia la profundidad? Perdón, la presión con la profundidad. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco esa pendiente? La puedo sacar con estos cuates, ¿sí o no? Con estos, pero no con este. ¿Por qué no con ese? Porque aquí ya hay un valor, o sea, yo estoy queriendo encontrar cómo varía la presión por profundidad. Y aquí pues no me va a servir, tiene que ser con estos de aquí. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Ese por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué viene siendo la ordenada al origen? La ordenada al origen, si ustedes recuerdan, ¿qué viene siendo? ¿Qué es la ordenada al origen? Es el punto donde la recta intersecta al eje Y. Es decir, es el punto cuyas coordenadas son 0,b. Es decir, el valor inicial de la variable dependiente. ¿Por qué valor inicial de la variable dependiente? Porque es el valor de la variable dependiente cuando la independiente vale 0. Por eso digo que es como, por así decirlo, el valor inicial. Entonces, si se fijan que esto ya lo puedo yo meter acá. ¿Sí o no? Diría entonces que la ordenada al origen, ¿cuánto vale? 15. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque es el valor de la variable dependiente cuando la independiente es 0. Aquí no hay profundidad, tenemos esa presión. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Me voy a olvidar de las unidades. Vamos a poner todo en... bueno, aquí sí hay que tener cuidado con algo porque observen cómo la distancia está en pulgadas y también en pies. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué la queremos. Yo considero que lo conveniente sería ponerlo en pulgadas porque la presión ya maneja pulgadas cuadradas, es un poquito más tardado convertir pulgadas cuadradas a pies cuadrados. En fin, podemos hacerlo en pulgadas. ¿Sí me explico? Ahorita lo checamos. Bueno, pero para sacar la pendiente, ¿cómo le hago? Bueno, pues ocupo cualquiera de estos cuates. Por ejemplo, si utilizo estos dos, sería 8.68 menos 4.34 sobre 20 menos 10. ¿Sí están de acuerdo? Ah, pero aquí tenemos que convertirlo a pulgadas, ¿sí? Porque la profundidad tiene que estar en pulgadas. ¿Sí me explico? A ver, un pie, ¿cuántas pulgadas son? 12, ¿no? ¿Sí son 12 pulgadas? No, esas cosas acuérdenme recordadas. Un pie son 12 pulgadas. Un pie son .305 metros, creo. ¿Sí? Digo, la ventaja de que tiene el celular es que no hay celulares. ¿Verdad? Ya no puedes hacerte para él. ¿Sí es .35 más o 300 y qué? ¿348? Más.
Sí me desvié por mucho, entonces sí hay que tener cuidado. Ok, entonces 10 pulgadas son, perdón, 10 pies son 120, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Perdón. Inch. Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Cómo? Sería 240 menos 120, ¿verdad? Y luego en el numerador las unidades son libras por pulgada cuadrada. Es importante que lo hagamos con las unidades. A ver, ¿estos cuánto me da eso en el numerador? Es 8.68. Menos 4, pues es 4.34, ¿no? ¿Sí o no? Es 4.34, ¿no? Entre 120, aquí son libras por pulgada cuadrada. 4.34 entre 120. 0.36, ¿verdad? Si aplicamos la ley del sándwich, me va a quedar libras por pulgada cúbica. ¿Y sí? Sí, ¿por qué? Porque de esa forma, a ver, aquí la B son libras por pulgada cuadrada. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Y entonces, de ese modo, ¿cómo me va a quedar la profundidad? 0.036 de más, ¿cuánto? 15. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense bien, vamos a comprobarlo. A ver, ¿qué pasa si la profundidad es de 0? Me va a dar 15. ¿15 qué? Ya sabemos que son libras por pulgada cuadrada, porque es presión. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Si la profundidad es de 10 pies, que viene siendo 120 pulgadas, lo sustituyo. Acuérdense que el punto 0.36 son libras por pulgada cúbica. Entonces, punto 0.36 por 120, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Cuál? 4.34. Y me va a quedar libras por pulgada cuadrada porque lo estoy multiplicando por ¿cuánto? Por 120 inch. ¿Sí se fijan? Que al multiplicar me queda libras por pulgada cuadrada. Y entonces sí lo puedo sumar con este que dice que son libras por pulgada cuadrada. Sí, se fijan, tenemos que hacer el análisis dimensional. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuánto me va a dar? Ahora sí, ya lo que había dicho Jairo. Sería, aquí hay que sumarle los 15. Y entonces allá nos va a dar los cuántos. Los 19.34. ¿Sí? Pero aquí en el dibujito lo hicimos así, porque no estamos tomando en cuenta la variación de la profundidad para sacar el pendiente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y bueno, ya por ejemplo, vamos a hacerlo a 20 pies, que son 240 pulgadas. A ver, al multiplicar me va a dar seguramente 8.68. ¿Sí o no? ¿Sí? 0.036 por 240. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto por pulgadas me queda libras por pulgada cuadrada. Esto tiene que ser libras por pulgada cuadrada, este término. ¿Se entiende? Para que sumado con este, al tener las mismas unidades se pueda sumar. Y entonces, ¿cuánto me va a dar? 8.68 más 15, pues va a ser el 23.78. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Pero importante,
hay que hablar del mismo sistema. Aquí tenemos que conocer bien los sistemas de medición. Recuerden, sistema CGS, sistema internacional o MKS. ¿Sí saben cuáles son, no? Eso lo vieron en el físico. CGS, centímetro gramo segundo. MKS, metro kilogramo segundo. Que viene siendo el sistema internacional. Sistema inglés, libra, slug, masa slug, distancia pies y tiempo, ahí sí es el mismo, segundo. Está el sistema también técnico, kilómetro, kilogramo o kilopont y hora, ¿sí? Entonces, aquí ¿cuál es la bronca? La bronca es que estamos en el sistema inglés. Entonces estamos hablando de 2 unidades de longitud en el sistema inglés, pies y pulgadas. Por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál, ¿sí? Si lo hacemos en libras o en pulgadas, perdón, en pies o en pulgadas. Aquí por la cuestión de la conveniencia de que pues es más fácil transformar los pies a pulgadas, porque si no tendríamos que transformar las pulgadas cuadradas a pies cuadrados. Por eso decidimos expresarlo en pulgadas, aunque seguimos manejando los pies, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque también están de acuerdo que esto manejarlo en pulgadas no es práctico, aunque tú ya sabes que antes de sustituir en la relación matemática tienes que convertirlo a pulgadas, ¿sí? Claro que se puede expresar en pies, pero ahí tendríamos que cambiar esos valores, ¿verdad? Para que sean en pies cuadrados. Y bueno, pues esto yo creo que ustedes lo saben. Efectivamente, la presión del mar va aumentando con respecto a la profundidad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los submarinos, ¿verdad? Los submarinos tienen una profundidad máxima. Si se bajan de esa profundidad, el mar los aplasta el submarino, y pues bueno. Esto es como lo decía cuando tú tienes una botella y lo vas bajando, te va. Sí, exactamente. Siempre y cuando la botella no esté llena de agua, porque si está llena de agua sí se puede ir hasta el fondo. No, si tiene aire. Si tiene aire la botella, el mar la aplasta. Bueno, por eso es incluso conocido de que los buzos no pueden subir muy rápido. Si están a bajas profundidades no pueden subir muy rápido, porque al parecer esa presión hace que algo así que el nitrógeno, ¿no?, de la sangre y todo eso. Sí, para que se vaya acostumbrando, ¿no? Bueno, preguntas, dudas. ¿No? ¿Quién faltó? Faltaron algunos, ¿verdad? ¿No vino Hermosilla? Guapilla, perdón. Es que como seco. Ahí está. Es que también existe el apellido Hermosilla, ¿sí sabían o no? Hermosilla existe. Bueno, que pasen buen fin de semana, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. El lunes el examen de las películas, ¿sí? Nada más va a ser de una. Ahora sí que, pues, la idea es que estudien las dos para que no les vaya a fallar, o sea, van a hacer los exámenes, a uno les va a tocar de una y otro